Mientras permanecía en el umbral de la eternidad, una sensación de anticipación y emoción brotaba dentro de mí. La capilla estaba adornada con lirios blancos y suave música sonaba de fondo. Mi corazón latía rápido bajo el delicado encaje de mi vestido marfil, y mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía mi ramo de rosas carmesí. Mis damas de honor, radiantes en sus vestidos a juego, me sonreían con calidez y ánimo. Pero fue la vista de Michael esperándome en el altar lo que realmente me dejó sin aliento. Sus ojos oscuros se fijaron en los míos, una mezcla de alegría y aprehensión destellando en su profundidad. La voz del sacerdote resonaba en la capilla, y mi padre me guiaba suavemente por el pasillo. Sentía que era una eternidad, cada paso medido, cada momento grabándose en mi memoria. La sonrisa de Michael era brillante, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar completamente. Al llegar al altar, él extendió su mano para tomar la mía. Nuestros dedos se entrelazaron y sentí un reconfortante apretón, una silenciosa garantía de que todo estaría bien. Nos volvimos para enfrentar al sacerdote y la ceremonia comenzó. En medio del intercambio de votos, miré a Michael y no pude evitar notar un sutil destello de duda en su mirada. Mi corazón se estremeció de incertidumbre, pero lo aparté, diciéndome a mí misma que eran solo nervios del gran día. La recepción fue un gran acontecimiento, con amigos y familiares celebrando nuestra unión. El tintineo de copas y risas llenaba el aire, pero algo se cernía sobre nosotros, una nube de tensión que no podía ignorar. Mis ojos se encontraron con los de Sarah, mi suegra, al otro lado de la habitación, y llevaba una expresión que podría cuajar la leche. Al acercarme a ella, extendiendo la mano en saludo, su desdén era palpable. Evelyn, ¿verdad?, espetó, su voz goteando veneno. Había esperado que Michael encontrara a alguien más adecuado. Parpadeé, sorprendida por su hostilidad. Amo a tu hijo, Sarah, balbuceé, tratando de mantener la compostura. Ella se burló, estrechando los ojos. ¿Amor? El amor no pone comida en la mesa ni asegura su futuro. No eres más que una bonita distracción. Antes de que pudiera responder, Michael apareció a mi lado, su expresión tensa. Mamá, no arruinemos este día, dijo entre dientes, con un dejo de frustración en su voz. Sarah se dio la vuelta, pero no antes de lanzarme una última mirada venenosa. El resto de la noche fue un borrón de encuentros incómodos y conversaciones tensas, dejándome con la sensación de que nuestra boda había sido empañada por algo más que la desaprobación de una suegra. A medida que la noche llegaba a su fin, miré a mi nuevo esposo, su distanciamiento ahora imposible de ignorar. Las dudas persistentes que había ignorado durante el día se abatieron sobre mí como una ola. ¿En qué me había metido? Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron marcados por una inquietante incomodidad. El recuerdo de nuestro día de bodas persistía como una sombra y la tensión que había puesto en nuestra relación con Michael era imposible de ignorar. Michael y yo estábamos decididos a construir una vida juntos, y nuestro hijo, nacido poco después de la boda, se convirtió en el faro de esperanza que nos mantenía en marcha. Su risa llenaba nuestro hogar, proporcionando un escape momentáneo del desacuerdo que a menudo aquejaba nuestro matrimonio. Sarah, mi suegra, tenía una presencia implacable en nuestras vidas. Casi a diario, nos honraba con sus visitas no deseadas. Cada encuentro entre nosotros estaba lleno de tensión, su desaprobación hacia mí tan palpable como siempre. Sin embargo, me aferraba a la creencia de que el amor podía conquistar todo, incluso la lengua afilada de una suegra crítica. Una tarde fría, mientras me ocupaba en la cocina preparando la cena, Michael regresó a casa del trabajo. Había estado cada vez más distante, pasando largas horas en la oficina y llegando a casa con un aire de desapego. Nuestra relación una vez afectuosa se había reducido a mera convivencia. Al entrar en la cocina, su mirada permaneció fija en el suelo, evitando el contacto visual. Su silencio era ensordecedor y pesaba mucho en mi corazón. Dejé el cuchillo que estaba usando y me volví para enfrentarlo. Michael, necesitamos hablar, me aventuré con cautela,
mi voz temblando. Nuestro matrimonio se está desmoronando, y no sé cuánto más puedo soportar esta tensión constante con tu madre. Él suspiró, sus hombros encorvándose mientras finalmente encontraba mi mirada. Evelyn, sé que ha sido difícil, pero mi madre, ella es terca. No quiero perderte, pero ella también es mi familia. No pude evitar que las lágrimas se acumularan en mis ojos. Mako, te amo, y amo a nuestro hijo. Pero no podemos seguir viviendo así. Merecemos una vida tranquila juntos. Su expresión se suavizó y extendió la mano para tocar la mía. Lo prometo, hablaré con ella. Tal vez podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione. La esperanza parpadeaba dentro de mí y asentí, el peso en mi pecho aliviado momentáneamente. Poco sabía que, incluso cuando intentábamos salvar nuestro matrimonio, más desafíos se avecinaban y la tensión entre nosotros continuaría profundizándose. La vida siguió su marcha implacable y la frágil tregua en nuestro matrimonio se mantuvo, aunque precariamente. Fue otro día ordinario en nuestro nido familiar cuando la tormenta descendió una vez más. El sol arrojaba un cálido resplandor dorado en la sala de estar mientras esperaba ansiosamente lo inevitable. Sara, mi suegra, estaba programada para su visita regular y el nudo de ansiedad en mi estómago se apretaba a medida que pasaban los minutos. Mako, como siempre, actuaba como mediador, saludando a su madre en la puerta y llevándola a la sala de estar mientras se retiraba a la cocina para preparar café. Había aprendido a través de innumerables encuentros que entablar una conversación con Sara era como bailar en un campo minado. Pero hoy, tal vez por desesperación o ingenuidad, decidí correr un riesgo. Sara, comencé con precaución, intentando una sonrisa, ¿cómo has estado? Su mirada, afilada como siempre, se clavó en mí mientras tomaba asiento en el sofá. Evelyn, respondió, su tono cargado de desprecio apenas disimulado, he estado mejor. Tu presencia siempre es un recordatorio de lo que podría haber sido. Me mordí el labio, luchando por mantener la compostura. Entiendo que hemos tenido nuestras diferencias, pero amo a tu hijo y quiero hacer que esto funcione por el bien de nuestra familia. Su risa fue amarga, cortando la habitación como un viento frío. ¿Amor? El amor no paga las cuentas ni asegura el futuro de mi hijo. Antes de que pudiera responder, un grito repentino y desgarrador atravesó el aire. El pánico me invadió y corrí hacia la fuente del sonido. Sara se retorcía de dolor en el suelo de la sala, aferrándose al pecho. Sus gritos angustiados llenaban la habitación, resonando en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza mientras me arrodillaba a su lado, sin saber qué hacer. Mako, alertado por los gritos de su madre, entró corriendo en la habitación, con el rostro contorsionado por el miedo. Evelyn, llama a una ambulancia, gritó, el pánico grabado en sus rasgos. Busqué mi teléfono, con dedos temblorosos marcando el número de emergencia. Por favor, apúrense, susurré, mi voz temblando. La ambulancia llegó con urgencia y los paramédicos atendieron rápidamente a Sara. Michael y yo permanecimos a un lado, impotentes y ansiosos, mientras evaluaban su condición. Los minutos se sintieron como horas y el peso de la situación colgaba pesadamente en el aire. Después de un examen exhaustivo, el paramédico se volvió hacia nosotros, su expresión grave. Necesitamos llevarla al hospital de inmediato. Parece ser un problema cardíaco. Mientras trasladaban a Sara fuera de la casa en una camilla, Mako se volvió hacia mí, su rostro pálido y su voz temblorosa. Evelyn, ven con nosotros al hospital. Necesitamos estar allí para ella. Asentí, mi preocupación por Sara sobrepasando la tensión que había definido nuestra relación. En ese momento, no importaba que nuestro matrimonio estuviera tenso o que Sara hubiera sido una constante molestia. Lo importante era el bienestar de la mujer que había traído a Michael a este mundo. Mientras nos dirigíamos rápidamente hacia el hospital, mi mente se llenó de preocupación e incertidumbre. Poco sabía que este giro inesperado de los acontecimientos cambiaría irrevocablemente el curso de nuestras vidas,
poniendo en marcha una serie de eventos que pondrían a prueba los límites de nuestro matrimonio y mi propia resistencia. La sala de emergencias era un torbellino de actividad cuando llegamos al hospital. Las duras luces fluorescentes y el olor a antiséptico llenaban el aire, un fuerte contraste con la tranquila tarde que acabábamos de dejar atrás. Sarah yacía en una cama de hospital, su rostro marcado por el dolor, mientras un equipo de médicos y enfermeras la rodeaba, sus voces una cacofonía de urgencia. Michael y yo estábamos en la periferia, nuestra ansiedad creciendo con cada momento que pasaba. Sentí un pellizco de culpa que no podía suprimir por completo, sin importar nuestras diferencias, ver a Sarah en tal angustia era innegablemente inquietante. El médico jefe se acercó a nosotros, su actitud profesional pero severa. Estamos realizando algunas pruebas para determinar la causa de su dolor, explicó, su voz medida. Podría ser de origen cardíaco, pero tendremos que esperar los resultados. Michael asintió, su preocupación grabada en su rostro. Gracias, doctor. Hagan lo que sea necesario para ayudarla. Mientras esperábamos, los minutos se hicieron eternos y la tensión en la habitación se espesó. Los gritos de Sarah habían cesado, reemplazados por un silencio inquietante que se cernía sobre nosotros como un sudario. Finalmente, el médico regresó, su expresión grave. Sostenía una carpeta en la mano y nos miró con una mezcla de simpatía y preocupación. Me temo que las pruebas muestran que su madre ha sufrido un evento cardíaco, dijo con suavidad. Necesitará ser ingresada para una observación y tratamiento. Los hombros de Michael se hundieron y se volvió hacia mí, su voz cargada de preocupación. Evelyn, necesito quedarme con ella. ¿Puedes encargarte de las cosas aquí? Te llamaré con actualizaciones. Asentí, mi preocupación por Sarah eclipsando las complicadas dinámicas de nuestra relación. Por supuesto, Michael. Espero que se recupere pronto. Mientras llevaban a Sarah a su habitación de hospital, me quedé sola en la fría sala de espera del hospital, los alrededores estériles reflejando la agitación en mi corazón. No pude evitar preguntarme qué había causado la repentina enfermedad de Sarah y qué significaría para nuestras ya tensas dinámicas familiares. Las horas se convirtieron en una espera ansiosa, y finalmente, Michael llamó con una actualización. Sarah estaba estable, pero necesitaría quedarse en el hospital durante algunos días para observación. Sonaba agotado y preocupado, dividido entre su lealtad hacia su madre y sus responsabilidades como esposo y padre. Me apresuré al hospital para estar a su lado, nuestra preocupación compartida por Sarah uniendo momentáneamente en un propósito común. La incomodidad y la tensión que habían definido nuestro matrimonio parecían desvanecerse ante esta crisis, reemplazadas por un sentido compartido de responsabilidad y un destello de esperanza de que tal vez, en este momento de vulnerabilidad, podríamos encontrar una manera de superar la brecha que nos había separado durante tanto tiempo. Mientras estábamos juntos en la habitación de hospital apenas iluminada, esperando a que Sarah despertara y ofreciera algo de claridad sobre lo ocurrido, no pude evitar preguntarme si este giro inesperado de los acontecimientos podría ser el catalizador del cambio, una oportunidad para que nuestra familia sanara o, tal vez, una oportunidad para liberarme finalmente del opresivo control de un matrimonio tenso y de mi manipuladora suegra. Los días se convirtieron en una semana mientras Sarah permanecía hospitalizada. Michael y yo nos turnábamos para quedarnos a su lado, nuestra preocupación compartida por su salud un vínculo tácito que momentáneamente eclipsaba las tumultuosas dinámicas de nuestro matrimonio. Fue durante esas largas horas de espera, en la estéril habitación de hospital, que me encontré reflexionando sobre la vida que había llevado y las elecciones que tenía ante mí. Una noche, mientras observaba a Sarah dormir inquietamente, su frágil figura conectada a varios monitores, Michael se volvió hacia mí, su voz cansada pero sincera. Evelyn, sé que esto ha sido increíblemente difícil para todos nosotros, pero no puedo dejar de pensar en el futuro. Asentí, mi mirada aún fija en Sarah. ¿A qué te refieres, Michael? Suspiró, sus dedos tamborileando nerviosamente en el brazo de la silla.
Quiero decir que, si algo le sucediera a mi madre, tendría que encargarme de su patrimonio y finanzas. Y, bueno, no estamos precisamente en la mejor situación financiera nosotros mismos. Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de implicaciones. Entendí el mensaje subyacente, la carga del cuidado de su madre inevitablemente recaería sobre nosotros y nuestro matrimonio ya tenso se vería aún más puesto a prueba. Lo miré a los ojos, los míos llenos de una mezcla de frustración y resignación. Mako, he intentado que esto funcione, por nosotros y por nuestro hijo. Pero, ¿cuánto más podemos soportar? La constante presencia de tu madre, la tensión entre nosotros, se ha vuelto insoportable. Apartó la mirada, la culpa y la tristeza grabadas en su rostro. Lo sé, Evelyn, y aprecio todo lo que has hecho. Pero si no encontramos una solución, solo empeorará. Mi madre ha dejado claro que espera que nos ocupemos de ella. El peso de la situación me oprimía y sentí una creciente sensación de desesperación. Fue una realización que había estado acechando en el fondo de mi mente durante algún tiempo, pero ahora se había revelado, no podíamos continuar así. Algo tenía que cambiar. Los días se convirtieron en semanas mientras la condición de Sarah mejoraba lentamente y finalmente nos enfrentamos a la posibilidad de su alta. Observé cómo Michael hablaba con el médico sobre la atención de seguimiento necesaria y los cambios que se requerirían en casa para adaptarse a sus necesidades. Al salir del hospital ese día, Michael se volvió hacia mí con un suspiro pesado. Evelyn, he estado pensando en nuestra situación. No quiero que pases por esto más, y no quiero poner en peligro el futuro de nuestro hijo. Mi madre insiste en que nos ocupemos de ella, pero sé que no es justo para ti. Tragué saliva con fuerza, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué estás diciendo, Mako? Vaciló por un momento antes de pronunciar las palabras que cambiarían el curso de nuestras vidas. Evelyn, he pensado mucho en esto. Si estás de acuerdo, podríamos pagarle a mi madre 5,000 pesos al mes para asegurar su cuidado. Nos daría algo de margen y no tendríamos que estar tan directamente involucrados en su vida. Mi mente corría mientras consideraba las implicaciones de su propuesta. Era una cantidad significativa de dinero y significaría hacer sacrificios en nuestras propias vidas. Pero también era una posible salida del sofocante control de nuestro matrimonio tenso y de mi dominante suegra. Asentí lentamente, mi voz llena de resignación y determinación. Está bien, Mako. Si es la única forma de hacer que esto funcione, estoy de acuerdo. Él pareció aliviado, aunque un toque de tristeza aún persistía en sus ojos. Gracias, Evelyn. Sé que no es ideal, pero tal vez esto nos dé la oportunidad de encontrar algo parecido a la normalidad de nuevo. Poco sabía que aceptar la propuesta de Michael pondría en marcha una cadena de eventos que finalmente conducirían a una decisión que cambiaría la vida, poniendo a prueba los límites de mi paciencia, resistencia y la fuerza de mi voluntad para finalmente liberarme de las ataduras opresivas que me habían ligado durante demasiado tiempo. A medida que pasaban los meses, me encontré lidiando con el peso de nuestro acuerdo. Pagarle a Sarah 5,000 pesos al mes tensionó nuestras finanzas, pero ofreció un respiro temporal de su constante presencia. Nuestra familia vivía al límite, con facturas acumulándose y ahorros menguantes. La tensión en nuestro matrimonio persistió, incluso cuando intentamos recuperar algo de normalidad. Pero la sensación de malestar permanecía, como una nube de tormenta amenazando con desatar su furia una vez más. Y luego llegó el día en que todo se desmoronó. Unos meses después de nuestro acuerdo, ya no pude soportar la creciente presión. La carga de pagarle a Sarah y la tensión continua entre Michael y yo habían afectado mi bienestar emocional. Me encontré contemplando lo impensable, cómo poner fin a este tormento y finalmente encontrar la libertad. Una tarde, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte y proyectaba largas sombras en nuestra sala de estar, tomé una decisión. No podía seguir viviendo de esta manera, atrapada en un matrimonio sin amor y en una lucha financiera. Necesitaba liberarme, no solo por mí, sino por el bien de nuestro hijo.
Me puse en contacto con un abogado y comencé el proceso de presentar la solicitud de divorcio. El peso de esa decisión pesaba fuertemente en mis hombros mientras esperaba el momento adecuado para presentar los documentos de divorcio a Mako. Sabía que sería una conversación difícil, una que podría destrozar la frágil paz que habíamos logrado mantener. Finalmente, llegó el día en que reuní el valor para enfrentar a Mako. Le entregué los documentos de divorcio, mis manos temblando de ansiedad. Mako, no podemos seguir viviendo así, comencé, mi voz temblorosa. Nuestro matrimonio se ha convertido en una prisión y no puedo más. Él miró los papeles, la incredulidad escrita en su rostro. Evelyn, ¿cómo tomaste esta decisión? Teníamos un acuerdo. Respiré profundamente, mi determinación inquebrantable. He pensado mucho en esto, Mako. Esta es la única manera de liberarnos del constante tormento. No puedo seguir pagando a tu madre y soportando su presencia constante. Permaneció allí, como una estatua, durante lo que pareció una eternidad, su mente procesando el repentino giro de los acontecimientos. El peso de mi decisión flotaba en el aire, sofocándonos a ambos. Pero era demasiado tarde para que cambiara mi opinión. Si se negaba a cooperar, el divorcio seguiría adelante y sería citado como testigo. La realización lo golpeó y finalmente habló, su voz llena de resignación. No, nunca firmaré esto. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola en la habitación apenas iluminada, aferrándome a los documentos de divorcio que representaban mi nueva esperanza de libertad. Unos días después, recibió una citación para comparecer en el tribunal y no había salida. Durante el tiempo intermedio, yo y mi abogado trabajamos diligentemente para construir un caso sólido, realizando investigaciones, recopilando pruebas y preparándonos para la inminente batalla legal. Llegó el día del juicio y Michael estaba frente al juez, sus nervios palpables. Observé cómo titubeaba en su testimonio, sus palabras inconsistentes y contradictorias. Quedó claro que estaba luchando por mantener la fachada de nuestro matrimonio tenso. Mientras estaba sentada junto a mi abogado, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Esto era la culminación de meses de planificación, el momento en el que finalmente me liberaría del control opresivo de mi suegra y de un matrimonio sin amor, o arriesgaría perderlo todo. El veredicto del juez fue un testimonio de la solidez de nuestro caso. El testimonio de Michael había fallado, y las pruebas que presentamos eran convincentes. El tribunal falló a mi favor, otorgándome la custodia de nuestro hijo y la oportunidad de mudarme a otra ciudad, lejos del entorno tóxico que me había tenido prisionera durante demasiado tiempo. Cuando cayó el mazo y la sala del tribunal se vació, no pude evitar sentir una sensación de alivio y vindicación. Esta era mi oportunidad de escapar finalmente de las cadenas que me habían atado, de forjar un nuevo camino para mí y mi hijo. Fue una victoria agridulce, una que llegó a un gran costo pero que ofrecía la promesa de un futuro más brillante. Con mi victoria en el tribunal, aproveché la oportunidad para comenzar de nuevo, dejando atrás los recuerdos dolorosos de un matrimonio que alguna vez prometió pero que finalmente se desmoronó bajo el peso de su propia disfunción. Fue el comienzo de un viaje hacia el autodescubrimiento y la oportunidad de reclamar mi vida según mis propios términos. La victoria en el tribunal marcó el final de un capítulo en mi vida y el amanecer de una nueva era. A medida que concluyeron los procedimientos legales, no pude evitar sentir una mezcla de emociones, alivio, tristeza y un destello de esperanza para el futuro. Con la decisión del juez a mi favor, obtuve la custodia de nuestro hijo y la libertad de mudarme a otra ciudad, lejos del entorno tóxico que me había tenido prisionera durante demasiado tiempo. Los días que siguieron fueron un torbellino de embalaje, despedidas y adiós a amigos y familiares que habían sido testigos de los tumultuosos años de mi matrimonio. Sabía que dejar atrás la vida que había conocido no sería fácil, pero era un paso necesario para recuperar mi propio sentido de identidad. Una soleada mañana, mientras cargaba las últimas pertenencias en el coche, el parloteo emocionado de mi hijo llenó el aire.
Había sentido el cambio y estaba ansioso por embarcarse en esta nueva aventura conmigo. No pude evitar sonreír ante su inocencia, agradecida por el nuevo comienzo que nos esperaba. A medida que nos alejábamos de la ciudad que había sido tanto un lugar de alegría como de sufrimiento, una sensación de liberación me invadió. El peso del pasado comenzó a aligerarse y miré hacia el futuro con determinación renovada. Había dado un salto de fe y ahora era el momento de construir una vida libre de los vínculos opresivos de mi matrimonio tenso y mi dominante suegra. Nuestra nueva ciudad era como un soplo de aire fresco, llena de oportunidades y la promesa de un mañana más brillante. Conseguí un trabajo que me permitía mantener a mi hijo cómodamente, libre de la carga financiera que había afectado nuestra vida anterior. La sensación de independencia era emocionante y disfruté de la oportunidad de tomar decisiones por mí misma y por mi hijo.